Espere. Antes de que siga viendo, deténgase un segundo y suscríbase a este canal, porque lo que está a punto de escuchar puede cambiar la forma en que usted mira cada moneda que tiene guardada en un cajón, en un frasco de vidrio o en el fondo de su bolso desde hace 50 años. Toque el botón de suscripción ahora mismo, porque en los próximos minutos le voy a contar la historia de una moneda que parece insignificante, que probablemente usted ha tenido en sus manos sin darse cuenta, y que en ciertos casos ha llegado a valer más que un automóvil nuevo. Sí, escuchó bien. Una moneda de 1 centavo. La moneda más humilde de todas, la que la gente tira al fondo del cajón, la que ya casi nadie recoge del suelo, esconde uno de los secretos mejor guardados de la numismática estadounidense moderna. Y hoy, con calma, con tiempo, y con todo el detalle que se merece, vamos a desenterrar esa historia juntos. Quédese conmigo hasta el final, porque en la última parte de este video le voy a explicar exactamente qué debe buscar en sus propias monedas, cómo distinguir una pieza común de una pieza que vale una fortuna, y qué hacer si cree que tiene una de estas joyas escondidas en su casa. No se vaya a ningún lado. Esto apenas comienza. Piense por un momento en el año 1974. Cierre los ojos si quiere, aunque sea solo un instante, y trate de recordar qué estaba haciendo usted ese año. Tal vez era joven, tal vez apenas comenzaba su vida adulta, tal vez tenía hijos pequeños corriendo por la casa, o tal vez todavía era un niño que guardaba sus monedas en una alcancía de cerámica con forma de cerdito. 1974 fue un año extraño y fascinante en la historia de los Estados Unidos. Fue el año en que un presidente, Richard Nixon, renunció a su cargo en agosto, algo que nadie había visto antes en la historia del país. Fue el año en que la crisis del petróleo todavía dejaba sentir sus efectos, con filas larguísimas en las gasolineras y precios que subían casi todas las semanas. Fue el año en que la música empezaba a cambiar, cuando el rock clásico compartía las ondas de radio con los primeros destellos de lo que más tarde se llamaría disco. Fue un año de incertidumbre, de cambio, de una nación que buscaba reencontrarse consigo misma después de años difíciles. Y en medio de todo ese ruido, de toda esa historia que hoy solo vive en los libros y en los recuerdos de quienes la vivieron, la Casa de Moneda de Estados Unidos seguía haciendo lo que hace desde hace más de 2 siglos: fabricar el dinero que la gente común usaba todos los días para comprar el pan, el periódico, un refresco en la máquina expendedora, un caramelo en la tienda de la esquina. Y entre todas esas monedas que salían por millones de las prensas de acuñación, había un pequeño disco de cobre con el rostro de Abraham Lincoln en un lado y el monumento a Lincoln en el otro. Una moneda de 1 centavo. La más pequeña, la más ligera, la más despreciada de todas las denominaciones. Nadie en ese momento imaginaba que, décadas más tarde, algunas de esas monedas, fabricadas ese mismo año, se convertirían en objeto de leyendas, de investigaciones del servicio secreto, de batallas legales, y de sumas de dinero que dejarían con la boca abierta a cualquier persona. Por eso quiero que usted se quede conmigo. Porque esta no es solo la historia de una moneda vieja. Es la historia de un año convulso en la vida de un país, contada a través del objeto más pequeño y más olvidado que ese país produjo, un simple centavo. Ahora, imagine esta escena, porque estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a resultar familiar. Una persona mayor, tal vez uno de sus padres o uno de sus abuelos, guardaba durante toda su vida un frasco lleno de monedas sueltas. Monedas de todos los años, mezcladas sin ningún orden, acumuladas durante décadas de cambio recibido en tiendas, gasolineras y mostradores de farmacia. Ese frasco se quedaba en un armario, en el garaje, en el cajón de la cómoda, año tras año, sin que nadie le prestara demasiada atención. Y un día, después de que esa persona ya no está, alguien de la familia encuentra el frasco al ordenar la casa. Lo mira, piensa que son solo monedas viejas sin ningún valor especial, y en el mejor de los casos las lleva al banco para cambiarlas por billetes, o en el peor de los casos las deja guardadas otra vez, olvidadas, sin saber que entre esas monedas comunes podría estar escondida una verdadera fortuna. Esto no es un cuento inventado para captar su atención. Esto ha pasado de verdad, y sigue pasando todos los días en distintas partes de Estados Unidos. Coleccionistas, comerciantes de monedas y casas de subastas han documentado, una y otra vez, casos de personas comunes que encontraron entre sus monedas viejas piezas que terminaron vendiéndose por miles, e incluso cientos de miles de dólares. Y el centavo de 1974 es, precisamente, uno de los años en los que esto puede suceder, porque detrás de la apariencia sencilla de esa moneda se esconde una de las historias más extraordinarias en la historia de la fabricación de dinero en Estados Unidos.
Vamos a empezar por el principio, porque para entender por qué el centavo de 1974 puede ser tan especial, primero hay que entender un poco de la historia del propio diseño de la moneda. El centavo Lincoln, como se le conoce, nació en 1909, cuando la Casa de Moneda decidió honrar a Abraham Lincoln en el centenario de su nacimiento. Fue la primera vez que un presidente estadounidense real apareció en una moneda de circulación regular, algo que en su momento causó bastante controversia, porque hasta entonces la tradición era usar figuras alegóricas, como la libertad, en lugar de retratos de personas reales. El diseño del rostro de Lincoln, obra del escultor Victor David Brenner, se mantuvo prácticamente sin cambios durante décadas y todavía hoy, más de 100 años después, sigue el reverso de la moneda, sin embargo, sí cambió con el tiempo. Durante muchos años mostró dos espigas de trigo, lo que le dio a esas monedas el apodo cariñoso de wheat pennies, los centavos de trigo, que hoy en día son extremadamente buscados por los coleccionistas más veteranos, muchos de los cuales, estoy seguro, empezaron a coleccionar monedas precisamente guardando esos centavos de trigo que encontraban en su cambio cuando eran niños. Pero en 1959, para conmemorar el sesquicentenario del nacimiento de Lincoln, la Casa de Moneda cambió el diseño del reverso por el que todos conocemos hoy, el monumento a Lincoln en Washington, D.C., obra del diseñador Frank Gasparro. Ese diseño del monumento se mantuvo en uso desde 1959 hasta 2008, y por lo tanto, la moneda de 1974 que estamos hablando hoy pertenece exactamente a esa era, la era del monumento a Lincoln, la misma que muchos de ustedes recibieron como cambio en sus bolsillos durante toda su juventud y su vida adulta. Ahora bien, aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante, y le pido que me preste mucha atención, porque lo que voy a contarle a continuación es, sin exagerar, uno de los episodios más asombrosos en toda la historia de la acuñación de monedas en Estados Unidos. A comienzos de la década de 1970, el mundo enfrentaba una crisis del cobre. Los precios de ese metal, que es el ingrediente principal del centavo tradicional, empezaron a subir de manera alarmante. El centavo, en aquella época, estaba compuesto en un 95% de cobre y un 5% de zinc, la misma fórmula de bronce que se había usado, con algunas interrupciones, desde hacía décadas. Pero a medida que el precio del cobre en los mercados internacionales seguía subiendo, año tras año, la Casa de Moneda comenzó a enfrentar un problema serio. El costo de fabricar cada centavo se estaba acercando peligrosamente al valor nominal de la propia moneda. En otras palabras, el gobierno estaba gastando casi un centavo completo, y en algunos momentos posiblemente más, solo para producir una moneda que valía exactamente un centavo. Esto es lo que en economía se llama un problema de señoreaje negativo, y para una institución que fabrica miles de millones de monedas cada año, ese pequeño margen de pérdida podía convertirse en un problema financiero enorme para el gobierno. Frente a esta amenaza, los funcionarios de la Casa de Moneda comenzaron a buscar alternativas. Probaron distintos materiales, entre ellos un acero recubierto de bronce, y finalmente se decidieron por una opción que parecía prometedora, una aleación compuesta en un 96% de aluminio, con pequeñas trazas de otros metales para darle estabilidad. El aluminio era mucho más barato que el cobre, era resistente a la corrosión y permitía fabricar una moneda que, en teoría, costaría mucho menos producir. Y así, entre finales de 1973 y mediados de 1974, la Casa de Moneda de Filadelfia acuñó, en dos tandas distintas, un total de 1.571.167 centavos de aluminio, todos con la fecha de 1974. La primera tanda, la más grande, con más de 1.400.000 piezas, se acuñó entre octubre de 1973 y marzo de 1974. La segunda, más pequeña, con poco más de 130.000 piezas, se acuñó entre abril y mayo de ese mismo. Estas monedas, hechas de aluminio en lugar de cobre, tenían un aspecto claramente diferente, eran de un color plateado, mucho más ligeras que un centavo normal, casi como si fueran de juguete. La idea era ponerlas en circulación durante 1974 para reemplazar gradualmente al centavo de cobre tradicional. Para lograr apoyo político para este cambio, la Casa de Moneda incluso distribuyó aproximadamente 3 docenas de estos centavos de aluminio a miembros del Congreso, entregándolos a integrantes de los comités bancarios de la Cámara de Representantes y del Senado, con la esperanza de convencerlos de aprobar oficialmente la nueva composición. Pero el plan se topó con una oposición feroz e inesperada. Por un lado, la industria del cobre, obviamente preocupada por perder un mercado tan grande, presionó con fuerza en contra del cambio.
Por otro lado, la industria de las máquinas expendedoras se opuso rotundamente, porque sus máquinas estaban calibradas para reconocer el peso y las propiedades del centavo de cobre, y un centavo de aluminio, mucho más liviano, podría confundir a esas máquinas o directamente no ser reconocido en absoluto. Pero quizás el argumento más sorprendente, el que probablemente nadie esperaba, vino del ámbito de la salud infantil. Los radiólogos pediatras alertaron que, si un niño llegaba a tragarse accidentalmente una de estas monedas de aluminio, sería extremadamente difícil de detectar en una radiografía, porque el aluminio, a diferencia del cobre, es mucho menos denso y prácticamente no se distingue con claridad de los tejidos del cuerpo humano en las imágenes médicas. Frente a este riesgo real para la seguridad de los niños, sumado a la presión de la industria del cobre y de las máquinas expendedoras, el Congreso terminó rechazando por completo la propuesta del centavo de aluminio. Cuando el proyecto fue cancelado oficialmente, la Casa de Moneda ordenó recoger y destruir absolutamente todas las monedas de aluminio que se habían fabricado, incluyendo aquellas que ya habían sido entregadas a los congresistas como muestra. La inmensa mayoría de esas piezas, en efecto, fueron fundidas y destruidas, tal como lo indican los registros internos de auditoría de la Casa de Moneda de esa época. Pero aquí es donde la historia deja de ser simplemente una anécdota administrativa y se convierte en una de las leyendas más fascinantes de la numismática moderna, porque, a pesar de la orden de destrucción, no todas las piezas regresaron. Un ejemplar terminó donado a la institución Smithsonian, donde permanece hoy como parte de su colección permanente, fuera del alcance de cualquier coleccionista privado. Se dice que otro ejemplar fue encontrado, según relatos de la época, por un oficial de la policía del Capitolio llamado Albert Tubman. Pero el episodio más dramático de todos ocurrió muchos años después, en enero del año 2014, cuando un residente de San Diego llamado Randy Lawrence descubrió, entre las pertenencias de su padre ya fallecido, una pequeña bolsa de plástico con monedas antiguas. Su padre, Harry Edmund Lawrence, había sido nada menos que subdirector adjunto de la Casa de Moneda de Denver, y entre esas monedas guardadas durante décadas había una pieza de aluminio, fechada en 1974, con la marca de la ceca de Denver, algo que, según los registros oficiales, ni siquiera debería haber existido, porque las monedas de aluminio, según se creía, se habían acuñado únicamente en Filadelfia. Randy Lawrence llevó esa moneda a un comerciante especializado en La Joya, California, quien, tras examinarla, estimó su valor en un mínimo de $250,000, con la posibilidad de llegar hasta $2 millones o incluso más en una subasta pública. La moneda fue certificada como auténtica por uno de los principales servicios de autenticación numismática del país, con una calificación de estado de conservación excepcionalmente alta. Se planeó subastarla en abril de 2014 en una convención numismática de gran prestigio, y la familia Lawrence incluso había prometido donar una parte importante de las ganancias a programas de ayuda para personas sin hogar. Pero justo antes de la subasta, el Servicio Secreto de Estados Unidos intervino. La Casa de Moneda argumentó que esa moneda nunca había sido autorizada para salir de sus instalaciones, y por lo tanto, técnicamente, seguía siendo propiedad del gobierno federal, sin importar cuántas décadas hubieran pasado ni cómo hubiera llegado a manos de la familia. Lo que siguió fue una larga y complicada batalla legal, que se extendió durante casi 2 años, hasta que finalmente, en marzo de 2016, la familia Lawrence llegó a un acuerdo con el gobierno y entregó la moneda de vuelta a la Casa de Moneda de Estados Unidos, poniendo fin a uno de los capítulos más extraordinarios y menos conocidos de la historia numismática reciente. Le cuento todo esto con tanto detalle porque quiero que usted entienda algo fundamental. La posición oficial del gobierno de Estados Unidos es que ningún ciudadano privado puede poseer legalmente uno de estos centavos de aluminio de 1974, porque técnicamente nunca fueron autorizados para circular ni para salir de las instalaciones de la Casa de Moneda. Si usted alguna vez encuentra una moneda de este tipo, de color plateado, extremadamente liviana, con la fecha de 1974, es fundamental que sepa que se trata de un objeto envuelto en una situación legal muy delicada, y que cualquier intento de venderla probablemente atraería, tarde o temprano, la atención de las autoridades federales. Aún así, la historia de este centavo de aluminio sigue fascinando a coleccionistas de todo el país, precisamente porque combina todos los elementos de una gran historia: dinero, poder, secretos, una familia, y un objeto diminuto que casi nadie mira 2 veces. Pero no se preocupe, porque el centavo de aluminio no es, ni de lejos, la única razón por la que un centavo de 1974 puede llegar a tener un valor mucho mayor al que la mayoría de la gente se imagina.
Existen otras variedades, otros errores de fabricación y otras características que, aunque mucho más comunes de encontrar que el legendario centavo de aluminio, todavía pueden representar una suma de dinero interesante para cualquier persona que revise con paciencia sus monedas viejas. Hablemos primero de algo que a muchos les puede sorprender. Durante 1974, la Casa de Moneda también experimentó con otra composición alternativa, un acero recubierto de bronce, en su búsqueda constante de una fórmula más económica que el cobre puro. La gran mayoría de estas piezas experimentales también fueron destinadas a la destrucción. Sin embargo, según los registros de coleccionistas especializados, al menos un ejemplar de estas piezas de acero recubierto de bronce apareció públicamente en 1994, 2 décadas después de haber sido fabricado. Al igual que ocurre con los centavos de aluminio, estas piezas se consideran, desde el punto de vista legal, objetos que fueron enviados para su destrucción y que nunca debieron haber salido de la casa de moneda, lo que las coloca en la misma zona gris legal que las monedas de aluminio. Ahora, dejemos de lado por un momento estas rarezas extremas, casi de museo, y hablemos de algo mucho más realista, algo que sí podría estar escondido, en este mismo momento, en el frasco de monedas que usted tiene guardado en su casa. Me refiero a las variedades de troquel doble, conocidas entre los coleccionistas como double dash. Este tipo de error ocurre durante el proceso de fabricación del troquel, la pieza de metal que se usa para estampar el diseño sobre cada moneda. Si, durante ese proceso, el troquel recibe una impresión ligeramente desalineada de la imagen original, el resultado es que ciertos elementos del diseño, como las letras, los números de la fecha, o los rasgos del rostro de Lincoln, aparecen duplicados, como si la imagen estuviera ligeramente desenfocada o repetida. Es importante entender que esto no tiene nada que ver con el desgaste normal de una moneda usada, ni con un golpe accidental. Es un defecto que queda grabado de manera permanente en el propio troquel y que por lo tanto se repite, de manera idéntica, en todas las monedas acuñadas con ese troquel específico, hasta que alguien en la casa de monedas se da cuenta del error y lo retira de circulación, o hasta que el troquel simplemente se desgasta y se reemplaza. En el caso específico del año 1974, existen variedades documentadas de troquel doble, y las más buscadas por los coleccionistas muestran una duplicación visible en la fecha o en las letras de la palabra Liberty en el anverso de la moneda, donde aparece el rostro de Lincoln. Estas piezas, cuando están certificadas y en buen estado de conservación, han llegado a venderse en subastas especializadas por sumas que van desde varios cientos de dólares hasta, en los ejemplares mejor conservados, más de $1,000. No es la fortuna del centavo de aluminio, por supuesto, pero para una moneda que originalmente valía exactamente un centavo, representa una diferencia extraordinaria. Además de las variedades de troquel doble, 1974 fue también lo que los expertos llaman un año de transición en cuanto al diseño de la fecha. Durante ese año, la Casa de Moneda elaboró un nuevo troquel maestro, algo que no ocurre con frecuencia, generalmente solo cuando hay algún cambio importante en el diseño o en la composición de la moneda, precisamente como estaba sucediendo con todo el experimento del aluminio. Esto dio como resultado dos variantes distintas dentro del mismo año, una con una fecha de relieve grande, más marcada, y otra posterior con una fecha de relieve pequeño, más sutil, con diferencias visibles también en el grosor de los números y en los detalles del cabello de Lincoln. Aunque estas variantes por sí solas no representan una fortuna, son un detalle que los coleccionistas más meticulosos buscan activamente, y que puede sumar valor adicional a una moneda que ya de por sí esté en excelente estado. Y hablando de errores de fabricación, permítame contarles sobre otro tipo de pieza extraordinaria relacionada con este mismo año, aunque con una historia ligeramente distinta. En años recientes, en una subasta de la prestigiosa Casa Heritage, se vendió un centavo con la marca de ceca de San Francisco, correspondiente a esta misma era, que había sido acuñado accidentalmente sobre una plancha de aluminio destinada, en realidad, a monedas filipinas de 1 céntimo. Es decir, por un error en la línea de producción, el troquel del centavo estadounidense terminó estampándose sobre un tipo de metal completamente equivocado, un metal que ni siquiera estaba destinado a monedas estadounidenses. Esa pieza, considerada legalmente diferente de los centavos de aluminio experimentales que mencionamos antes, porque no forma parte del programa oficial recordado y destruido, se vendió en una subasta pública por $19,200. $19,200, por una sola moneda de 1 centavo, simplemente porque un error en la fábrica hizo que terminara acuñada sobre el metal incorrecto. Este tipo de errores, aunque menos espectaculares que el centavo de aluminio, son mucho más comunes de lo que la gente cree,
y siguen apareciendo hasta el día de hoy en colecciones familiares, en herencias, en cajas de zapatos olvidadas en el ático. Otros tipos de errores que se han documentado en centavos de esta época incluyen piezas acuñadas fuera de centro, donde el diseño no quedó perfectamente centrado en el disco de metal, dejando una parte de la moneda completamente lisa, piezas con planchuelas recortadas, donde el disco de metal original no tenía el tamaño ni el peso correcto antes de ser acuñado, y piezas con doble golpe de troquel en la propia moneda, no en el troquel de fabricación, sino en la moneda individual, lo que produce una imagen fantasmal y superpuesta que salta a la vista inmediatamente para cualquier persona que sepa qué está buscando. Ahora bien, quiero ser completamente honesto con usted, porque no quiero que termine este video pensando que cada centavo de 1974 que tiene en su casa vale una fortuna. La inmensa mayoría de los centavos acuñados ese año, y hablamos de miles de millones de piezas, porque solo la Casa de Moneda de Denver acuñó más de 4.000 millones de estos centavos ese año, son monedas completamente comunes, sin ningún error de fabricación, y su valor de mercado, en estado circulado normal, es simplemente su valor nominal, un centavo. Si su moneda muestra el desgaste típico de haber pasado por miles de manos, bolsillos y cajas registradoras durante 50 años, lo más probable es que su valor de colección sea mínimo, quizás 2 o 3 centavos como mucho, un valor apenas simbólico por encima de su denominación original. Pero aquí está la parte verdaderamente interesante, la parte que quiero que usted comprenda con claridad, porque cambia por completo la perspectiva. El valor de una moneda común no depende únicamente de si tiene o no un error de fabricación espectacular. Depende también, y muchísimo, de su estado de conservación. En el mundo de la numismática, existe una diferencia enorme entre una moneda que circuló durante décadas, acumulando rasguños, manchas y pérdida de detalle, y una moneda que, por alguna razón, nunca llegó a circular, o circuló muy poco, y que conserva prácticamente intacto el brillo y el detalle original del día en que salió de la prensa de acuñación. Los coleccionistas usan un sistema de calificación numérico que va desde el número 1, que representa una moneda tan gastada que apenas se distingue el diseño, hasta el número 70, que representa una moneda absolutamente perfecta, sin un solo defecto visible ni siquiera bajo lupa. Las monedas que nunca circularon, y que por lo tanto conservan su condición original de fábrica, se agrupan dentro de lo que se conoce como estado sin circular, con calificaciones que típicamente comienzan en 60 y pueden llegar hasta 70. Y aquí entra otro factor crucial, específico de los centavos de esta época, que muy pocas personas conocen, pero que puede marcar una diferencia enorme en el valor final de la moneda, el color de la superficie de cobre. Cuando un centavo de cobre sale nuevo de la casa de moneda, tiene un brillo rojo vibrante y uniforme. Pero con el paso del tiempo, incluso sin haber circulado nunca, el cobre expuesto al aire comienza a oxidarse lentamente, cambiando gradualmente del rojo original hacia tonos marrones. Los especialistas clasifican estas monedas en 3 categorías: rojo, que significa que la moneda conserva al menos un 95% de su color original y brillante; rojo marrón, una categoría intermedia donde ya se nota una oxidación parcial; y marrón, donde la moneda ha perdido casi por completo su tono rojizo original. Esta diferencia de color, que a simple vista puede parecer un detalle sin importancia, tiene un impacto directo y significativo en el precio. Un centavo de 1974 en estado sin circular con calificación alta, pero de color marrón, puede venderse por apenas 10 o 15 dólares. La misma moneda, con la misma calificación numérica de conservación, pero conservando ese brillo rojo original casi perfecto, puede duplicar, triplicar o incluso superar varias veces ese valor. Los ejemplares más excepcionales, certificados en los grados más altos posibles con color rojo pleno, de la ceca de Denver, han llegado a venderse en subastas por varios cientos de dólares, y existen registros de ventas recientes de piezas particularmente extraordinarias, combinando alta calificación con variedades especiales, que han superado los $1,000, e incluso, en algunos casos documentados durante este mismo año, han llegado a acercarse a los $3,000 en subastas competitivas. Esto significa algo muy importante para usted, que probablemente está en su casa ahora mismo pensando en ese frasco de monedas guardado desde hace décadas. No descarte una moneda solo porque no tiene un error visible espectacular. Si usted, o algún familiar suyo, guardó rollos de monedas nuevas directamente del banco en los años 70, sin usarlas nunca, sin que pasaran por el desgaste normal de la circulación, esas monedas podrían conservar precisamente ese brillo rojo original que los coleccionistas tanto buscan.
Muchas personas de la generación que hoy tiene entre 55 y 65 años, o incluso más, recuerdan haber guardado rollos completos de monedas nuevas, ya sea por costumbre, por ahorro, o simplemente porque un banco local los regalaba o los vendía en ocasiones especiales. Si ese es su caso, le recomiendo con toda seriedad que revise esas monedas con mucho cuidado, porque podría estar sentado, literalmente, sobre una pequeña fortuna sin saberlo. Permítame ahora explicarle, de manera sencilla y práctica, cómo puede usted mismo comenzar a identificar si tiene entre sus monedas algo verdaderamente especial. Lo primero que debe buscar es la marca de seca, una pequeña letra que indica en qué instalación de la casa de moneda fue fabricada la moneda. Esta letra se encuentra justo debajo del año, en el anverso de la moneda, donde aparece el rostro de Lincoln. Si no hay ninguna letra visible, la moneda fue acuñada en Filadelfia. Si aparece la letra D, fue acuñada en Denver. Y si aparece la letra S, fue acuñada en San Francisco. Es importante saber que, durante ese año, la Casa de Moneda de San Francisco produjo tanto monedas de circulación regular como monedas de prueba especiales, llamadas proof, fabricadas específicamente para coleccionistas, con un acabado espejado y extremadamente nítido, muy diferente al acabado mate de las monedas normales destinadas al uso diario. Estas monedas de prueba, cuando se conservan en su estado original sin ningún defecto, también tienen un mercado propio entre los coleccionistas. Lo segundo que debe hacer, con mucha paciencia y preferiblemente con una buena lupa o una lupa de joyero, es examinar cuidadosamente cada moneda buscando cualquier señal de duplicación en las letras, en los números de la fecha o en los rasgos del rostro de Lincoln. Si nota que alguna letra parece tener un contorno fantasma, como si estuviera ligeramente desenfocada o repetida, eso podría ser una señal de una variedad de troquel doble, y en ese caso, le recomiendo separar esa moneda de inmediato y no limpiarla bajo ningún concepto. Y esto me lleva a un punto extremadamente importante, tal vez el consejo más crítico de todo este video: nunca, bajo ninguna circunstancia, intente limpiar una moneda antigua que sospeche que pueda tener valor de colección. Sé que el instinto natural de mucha gente es tomar un paño, un poco de líquido limpiador y tratar de mejorar el aspecto de la moneda, hacerla brillar, quitarle esa capa de suciedad o de pátina acumulada durante décadas. Pero para un coleccionista experimentado, una moneda limpiada de esta manera pierde inmediatamente una parte enorme de su valor, a veces hasta el 90% de lo que hubiera valido en su estado original. La razón es que la limpieza, incluso la más cuidadosa, deja microscópicas marcas y rayones en la superficie del metal, marcas que un especialista puede detectar de inmediato con instrumentos apropiados, y que arruinan por completo la pátina natural que los coleccionistas tanto valoran. Así que, por favor, si encuentra una moneda que le parece especial, resista la tentación de limpiarla. Guárdela tal como está, en una funda o sobreprotector, lejos de la humedad y del contacto directo con otros objetos metálicos. El tercer paso, una vez que haya identificado alguna moneda que le parezca fuera de lo común, ya sea por su color, por alguna posible duplicación, por su peso inusual, o simplemente porque tiene ese instinto de que algo no es del todo normal, es buscar la opinión de un profesional. Existen servicios especializados de autenticación y calificación de monedas, reconocidos a nivel nacional, que pueden examinar su moneda de manera profesional, determinar con certeza si es genuina, evaluar su estado de conservación con precisión y sellarla en una cápsula protectora con un certificado oficial que respalda su autenticidad. Este proceso de certificación, aunque tiene un costo, puede multiplicar considerablemente el valor de reventa de una moneda genuinamente especial, porque los compradores serios, los coleccionistas de verdad, confían mucho más en una moneda certificada por un servicio reconocido que en una moneda en bruto, sin verificar, por más convincente que parezca a simple vista. También quiero mencionarle algo sobre el peso, porque es una de las formas más sencillas y accesibles de hacer una primera verificación en casa, sin necesidad de ningún equipo especializado costoso. Un centavo de cobre normal de esa época, fabricado con la aleación tradicional de 95% de cobre, pesa aproximadamente 3.11 gramos. Un centavo de aluminio, en cambio, pesa apenas alrededor de 1 gramo, es decir, aproximadamente un tercio del peso normal. Si usted tiene acceso a una balanza digital de precisión, de esas pequeñas balanzas de cocina o de joyería que se consiguen fácilmente, y pesa su moneda, y encuentra que pesa notablemente menos de 3 gramos, y además tiene ese color plateado en lugar del color cobrizo habitual, entonces, sin lugar a dudas, debe tratarla con muchísimo cuidado y buscar asesoría profesional de inmediato, porque podría estar frente a una de esas piezas experimentales de las que hablamos antes, con toda la
complejidad legal que eso conlleva. Es importante también que sepa distinguir entre una verdadera moneda de aluminio y lo que los expertos llaman monedas plateadas de manera casera. Durante décadas, especialmente en experimentos escolares de química, mucha gente descubrió que sumergir un centavo de cobre en ciertas soluciones químicas combinadas con zinc podía darle a la moneda una apariencia plateada, muy similar a la de una moneda de aluminio real. Estas monedas plateadas artificialmente son extremadamente comunes, prácticamente no tienen ningún valor de colección adicional, y se pueden distinguir fácilmente porque, a diferencia de una verdadera moneda de aluminio, conservan el peso normal del cobre, alrededor de 3 gramos. Por eso insisto tanto en la importancia de pesar la moneda. El color puede engañar, pero el peso, verificado con una balanza confiable, casi nunca miente. Ahora, quiero detenerme un momento, porque sé que para muchos de ustedes esto no se trata solo de dinero. Se trata de memoria. Se trata de conexión con un pasado que a veces sentimos que se aleja demasiado rápido. Cuando hablamos de una moneda de 1974, no estamos hablando simplemente de un objeto metálico con un cierto valor de mercado. Estamos hablando de un pedazo físico y tangible de un año que muchos de ustedes vivieron en carne propia. Esa moneda pudo haber pasado por las manos de su padre, de su madre, de un abuelo que trabajaba duro para llevar el sustento a casa. Pudo haber sido parte del cambio que recibió comprando un helado en una tarde de verano, o el vuelto de una entrada de cine, o simplemente una de esas monedas que se acumulaban, sin ningún propósito especial, en el fondo de un bolsillo o de una cartera. Hay algo profundamente emotivo en la idea de revisar esas monedas guardadas durante tantos años y descubrir que, entre ellas, se esconde un pequeño tesoro. No solo por el valor económico, que por supuesto puede ser una sorpresa maravillosa, sino por la sensación de redescubrir algo, de darle un nuevo significado a un objeto que durante décadas estuvo ahí, olvidado, esperando pacientemente a que alguien finalmente le prestara atención. Muchas personas que han hecho este tipo de descubrimientos cuentan que la experiencia les hizo revivir recuerdos que creían perdidos, conversaciones con familiares que ya no están, momentos sencillos de una vida cotidiana que, con el paso del tiempo, se vuelven cada vez más preciosos. Y por eso quiero invitarlo, con toda sinceridad, a que se tome el tiempo de revisar esos frascos de monedas, esas cajas viejas, esos álbumes de colección que tal vez comenzó hace muchos años y luego abandonó. No lo haga solo pensando en el dinero que pueda encontrar, aunque, sinceramente, esa posibilidad existe y es real. Hágalo también como un ejercicio de memoria, como una manera de reconectar con su propia historia y con la historia de las personas que amó. Y si en el proceso encuentra algo verdaderamente valioso, mucho mejor. Pero incluso si no encuentra ninguna pieza extraordinaria, le aseguro que el simple acto de revisar esas monedas, una por una, con calma, le va a traer más de un recuerdo hermoso. Antes de terminar, quiero resumir para usted, de manera clara y directa, los puntos más importantes sobre el valor real de una moneda de 1 centavo de 1974, para que tenga toda la información a mano y pueda actuar con conocimiento si decide revisar sus propias monedas. 1 centavo de 1974 en estado circulado normal, sin ningún error especial, vale prácticamente su valor nominal, es decir, 1 centavo. Aunque algunos comerciantes pueden pagar un par de centavos adicionales solo por el interés general en la moneda. 1 centavo de 1974 en estado sin circular, con buena calidad de acabado, y con el color marrón resultante de la oxidación natural, puede valer entre 10 y 15 dólares. Ese mismo tipo de moneda, pero conservando el color rojo original, brillante, puede valer entre 20 y varios cientos de dólares, dependiendo del grado exacto de conservación certificado por un servicio profesional. Las monedas con variedades de troquel doble bien documentadas y certificadas pueden alcanzar varios cientos de dólares y en casos excepcionales, superar los $1000. Las monedas con errores de fabricación poco comunes, como planchuelas incorrectas o golpes fuera de centro, pueden venderse desde $20 hasta varios miles de dólares, dependiendo de la rareza específica del error y de su estado de conservación. Y finalmente, en la cima absoluta de esta pirámide de valor, se encuentran las piezas verdaderamente legendarias, los centavos de aluminio experimentales de 1974, cuyo valor estimado, en los casos documentados, ha llegado a superar el $250,000, con estimaciones que en su momento llegaron hasta los $2 millones, aunque, como ya le expliqué, la posesión legal de estas piezas específicas sigue siendo un tema extremadamente delicado y disputado por el propio gobierno federal. Así que, la próxima vez que tenga en sus manos un centavo antiguo, tómese un momento. Míralo con atención.
Fíjese en la marca de seca, en el color, en el brillo, en cualquier detalle que le parezca fuera de lo común. No asuma automáticamente que es solo una moneda más, sin ningún valor especial. Porque como hemos visto hoy, a veces, la historia más extraordinaria, la sorpresa más grande, se esconde precisamente en el objeto más pequeño, más humilde y más olvidado de todos. Si este video le resultó interesante, si aprendió algo nuevo sobre esa moneda que probablemente ha tenido en sus manos cientos de veces sin saberlo, le pido que se tome un segundo para dejar su opinión en los comentarios. Cuéntenos si usted tiene monedas antiguas guardadas en casa, si conoce alguna historia familiar parecida, o si, después de ver este video, va a animarse finalmente a revisar ese frasco que lleva años esperando en algún rincón olvidado. Y por supuesto, si todavía no lo ha hecho, suscríbase a este canal, porque cada semana traemos historias como esta, historias sobre objetos cotidianos que esconden secretos extraordinarios, historias que conectan el pasado con el presente, y que, con un poco de paciencia y atención, pueden convertirse en descubrimientos verdaderamente sorprendentes. Gracias por acompañarme hasta el final de este video, y nos vemos muy pronto en la próxima historia.